Muy buenos días a todos ustedes que a través de las redes sociales, internet, televisión están sintonizando estas conferencias e iniciamos ya una nueva serie. Esta va a ser la tercera, la comenzamos allá en la Iglesia del Sur. Se llama La Dimensión Invisible de Dios. Terminamos la anterior de profecías, comprendiendo los últimos tiempos, y esta serie se titula La Dimensión Invisible de Dios. Les recomendamos las dos anteriores conferencias porque estamos profundizando en la Biblia, algo maravilloso, y ayer lo estábamos comentando, que la Biblia nada más desde el punto de vista de qué es la mente de Dios. Imagínense lo que les voy a compartir. La Biblia es la mente de Dios revelada a nosotros. Estamos pisando la orillita de un océano. Si es la mente de Dios y sus pensamientos son más altos que los nuestros, hay miles y miles de piedras preciosas y secretos escondidos, no desenterrados todavía en la palabra de Dios. Y Dios está esperando que nosotros los desenterremos, que saquemos estas preciosidades que hay, porque a Dios le interesa que lo conozcamos como Padre. ¿Y qué padre de familia no anhela que sus hijos lo conozcan? Que sepan cómo es su carácter. Mientras más conoces a tu padre, ¿verdad?, pues más cuenta te das en qué áreas lo debes agradar, en cuáles no lo estás desagradando, etcétera, etcétera. Entonces vamos en esta serie a introducirnos y a descubrir que Dios tiene también, síganme con mucho cuidado, Dios tiene en el cielo una familia. Una familia que se llaman los ángeles. Y cuando la Biblia les llama los hijos de Dios, es porque Él es el Padre de ellos. Entonces, la familia que tiene Dios, que son los ángeles, ellos están formando arriba en el universo una corte celestial, donde ellos, Dios los invita a los ángeles a participar en sus decisiones. Y cuando comenzamos a preguntarnos, ¿cómo puede un Dios todopoderoso estar consultando a los ángeles o pidiéndoles a los ángeles su opinión? Bueno, podríamos en ese momento objetar y decir que acaso no es Dios omnisciente o no es soberano para decir esto se hace así y así se hace. Así es, pero dentro de la misma soberanía Dios ha escogido que las criaturas que Él ha creado participen con Él en las decisiones. Y ya para no ir tan lejos y bajarnos a el área terrenal, ¿acaso Dios no podría también mandar a los ángeles a predicar el evangelio? ¿Para qué nos necesita entonces a nosotros? ¿Por qué nos dice en Mateo 28, vayan y prediquen el evangelio cuando lo pueden hacer los mismos ángeles? ¿Por qué en Apocalipsis manda a los ángeles a que detengan los vientos, a que detengan esto, a que hagan aquello, etcétera, etcétera? Y vemos que todo lo que las criaturas que Dios ha creado, las ha creado con el libre albedrío, donde Él respeta el libre albedrío de sus criaturas, a ver si nos da tiempo de verlo al final de esta serie y de esta conferencia que vamos a desarrollar. Vamos rápidamente a ver dos pasajes. Dios quiera que todos hayan traído su Biblia. En el Salmo 82, por ejemplo, vamos a comenzar con este salmo. Encontramos una revelación asombrosa de Dios y las criaturas de Dios, que en la Biblia se les llama Elohim o dioses también. Aquí quiero antes anticipar algo. A Dios se le llama, o a Cristo, Rey de reyes, ¿correcto? O sea, todos son reyes, pero hay un solo rey que es el soberano de todos los demás. En la Biblia a Satanás se le llama
el Dios, 2 Corintios 4:4, el Dios de este mundo. A Satanás se le adjudica el nombre de Dios. Y cuando nosotros comenzamos a estudiar profundamente la Biblia, vamos a ver que esta palabra Dios o dioses no está hablando del Dios soberano, porque la misma palabra Dios no implica nada que decir. Si alguien llega como una vez una viejita me dijo, oiga, es que yo creo en Dios, le contesté, ¿en cuál? ¿Cómo que en cuál? Y le contesté otra vez, los hindúes tienen millones de dioses. Entonces, el hecho que tú digas creo en Dios, no estás diciendo nada. Más que bueno, creo en una fuerza o creo en alguien, o lo más seguro es el Dios que tú te has formado en tu propia imaginación o en tu propia mente. Y si ese Dios no satisface el Dios que tú quieres, no es que el Dios de la Biblia, porque permite los tsunamis y que la gente se muere y que hay enfermedades. Ese Dios para mí no es mi Dios, porque mi Dios que yo tengo en mi imaginación es un Dios que nos tiene que mandar palomitas a todos desde el cielo y que no haya enfermedades y que no haya problemas de la naturaleza. Ese es el Dios que me imagino que es el que debe de gobernar. Ese es el que tú crees y el que tú te has formado. Pero sabes una cosa, rompe tu burbuja y salte de esa realidad utópica en la que estás viviendo y concéntrate y pon tus pies en la tierra y ven a escuchar al Dios verdadero para que tú te sometas a Él, y ese Dios no se va a someter a ti, tú te vas a someter a Él. Hay algo en la naturaleza humana que va en contra de la verdadera deidad y del verdadero carácter de Dios, porque no aceptamos que Él sea como nosotros queremos que sea. Y es cuando la mente humana, soberbia, intelectual, choca, se estrella contra una pared, porque te vas a romper primero la cabeza que pelear contra Dios. El gran filósofo Jean-Paul Sartre, en los 60, en la década de los 60 del siglo pasado, fue un filósofo que se le llamó el padre del existencialismo, Sartre. Él escribió 2 libros, La náusea y El muro. Y lo más irónico de este hombre ateo es que cuando llegó ya a la aproximación de su muerte, tenía una enfermedad terminal, le dijo a su hija, quiero que tú entiendas que aunque yo soy un filósofo reconocido, es más, yo lo seguí, leí sus libros. Yo en aquella época era ateo completamente, porque yo estuve en el ateísmo también, buscando respuestas y objetando al Dios de la Biblia. Y le dijo Sartre a su hija, he descubierto que toda mi vida he tratado de luchar contra alguien que no existe, porque esa es la lucha de un ateo. Un ateo, ¿contra quién tiene guerra? Contra alguien que no existe. ¿Tú vas a pelear contra alguien que no existe? Entonces dice, filosóficamente, dice Sartre, filosóficamente he descubierto que es insostenible ser ateo filosóficamente. Entonces he desperdiciado mi vida tratando de convencer a las personas que no crean en algo que no existe. Esto no tiene lógica ni coherencia filosófica. Y entonces escribió en su libro El muro, que él ve como una pared así, donde él llega a un punto en la vida donde está pidiendo respuestas. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y se da cuenta Sartre que en su intelectualidad y en la finitud de nuestros pensamientos, porque tenemos una mente limitada, nunca vas a encontrar respuestas, porque tu mente es de chicharrón, de caracol, de gusano, comparado con la mente de Dios. Es como un niño de 3 o 4 o 5 años, a ver Einstein, explícame tu fórmula E igual a mc al cuadrado. A ver, yo la quiero entender. No, no la puedes entender. Ay, ¿por qué no la puedo entender? Porque estás chamaco y porque tienes cerebro. No, yo la puedo entender. Y ahí te vas a quedar y pues el berrinche que quieras, no la vas a entender y te vas a morir emberrinchado. Einstein te va a decir, cuando crezcas, tu mente se va a ir desarrollando y vas a ir comprendiendo
aritmética, sumas, quebrados, álgebra cuántica, y vas a penetrar en las matemáticas más elevadas. Y mientras más conozcas desde la A a la Z, vas a ir entendiendo mi fórmula: E igual a mc al cuadrado, la energía sobre la materia por la velocidad de la luz al cuadrado. Pero ahorita no te la puedo explicar porque tu mente está muy reducida para que la entiendas. Así es caminar con Dios. Los ateos mueren en la total amargura, en un rencor tremendo contra alguien que no existe. Háganme el favor nada más. Porque el 90% de los ateos son personas sumamente amargadas, que quisieron romper una barrera que es irrompible, más que cuando Dios entra a nuestra vida, nos baja las vendas que tenemos en los ojos. El Espíritu Santo nos comienza a iluminar zonas de nuestro cerebro que nada más el Espíritu de Dios puede hacer, y hasta ese momento comenzamos a venir a la Biblia y ahora lo entiendo, ahora lo entiendo. Y así, mientras más leemos este libro sobrenatural, más luz vamos recibiendo, las tinieblas van saliendo, y mientras más comprendes a Dios, más lo amas. Más confianza tienes en seguirlo y entregarle tu vida, y darte cuenta que todo está bajo su control en el universo. En el Salmo 82 leemos nosotros algo tremendo, y dice estas palabras: Dios está en la reunión de los dioses. ¿Cuántas veces has leído los salmos? Lo mismo que un servidor. ¿Y cuántas veces no lo entiendo, le paso la hoja, o me sigo leyendo, o me brinco otro salmo? Pero así hay cantidad de cosas en la Biblia que leemos y de repente, Dios está en la reunión de los dioses. ¿Quién sabe? No, yo no sé. Vamos mejor al Salmo 23. Jehová es mi pastor, ¿verdad? Vamos a ver muchos pasajes similares, pero cuando ya comenzamos, no, aquí voy a entenderlo yo, y le vamos a rascar qué es lo que está el Espíritu Santo diciéndonos. Los que traigan su Biblia lo pueden poner. La palabra Dios es la palabra Elohim, y la palabra Dios es la misma. Elohim está en la reunión de los Elohim. Como que no tiene sentido, ¿verdad? ¿Cómo puede estar Dios en una reunión que a otros les llama dioses? Pero cuando nosotros continuamos leyendo, nos damos cuenta que esta palabra reunión, que es Edá, en el hebreo Edá, D de Daniel, H-A, Edá como suena, es congregación. Aquí el salmista nos muestra que Dios está en una reunión en el cielo, y aquí Dios está regañando y exhortando a cierto tipo de ángeles. Ya vamos más o menos un poco mejor. Dice el versículo 2 que Dios comienza con la exhortación con los que se está reuniendo, y diciéndoles: ¿hasta cuándo van a juzgar ustedes injustamente? Y aceptarán las personas de los impíos. Defiendan al débil, al huérfano. Hagan justicia al afligido y al menesteroso. Libren al afligido y al necesitado. Versículo 5: no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Versículo 6: yo dije, ustedes son Elohim. Le está diciendo Dios a el séquito, o a toda la congregación que le rodea: y ustedes, hijos del Altísimo. Ven, Elohim. Pero como hombres morirán, como cualquiera de los príncipes caerán. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Este salmo nos muestra una cosa extraordinaria que vamos a continuar confirmando. Dios tiene reuniones o asambleas donde Él se reúne continuamente con un grupo de entidades espirituales, también de los ángeles buenos y de los ángeles malos.
Y aquí nos damos cuenta que estos seres espirituales, como dice el versículo 6, ustedes son hijos del Altísimo. Aquí no se está refiriendo a los seres humanos, porque el versículo 1 nos dice que Él está en una reunión en el cielo con estas criaturas y los está exhortando porque en la tierra no están haciendo la justicia a la cual Dios los mandó ejecutar. ¿Qué nos dice esto? Nos dice lo siguiente. ¿Recuerdan ustedes que Lucifer, el querubín más hermoso, precioso, el sello, el patrón de la perfección de la creación de Dios, no ha habido nadie en el universo, ángeles, serafines, querubines, nadie que sea tan perfecto y tan bello como Lucifer? ¿Y se acuerdan ustedes que esta criatura tan grande y tan maravillosa y tan bella se rebeló contra él? Ezequiel 28, Isaías 14, el 12 al 14 revela esta rebelión. Ezequiel 28. Y podemos preguntarnos, esto a mí me trajo muchos meses dándole vueltas en mi mente, ¿cómo puede una criatura tan perfecta, tan bella, etcétera, etcétera, rebelarse contra el que lo creó? Y entonces, escudriñando la Biblia un poco más profundamente, descubrí que esto se llama la maldición de la belleza. La maldición de la belleza. Y lo podemos bajar a nuestro mundo terrenal para entender las cosas espirituales. ¿Oyeron hablar de un artista en el siglo pasado llamado Rock Hudson? A Rock Hudson se le consideró el hombre más guapo del siglo XX. Era un artista como 1,90 de estatura, le decían el carita de Hollywood. Por ser tan guapísimo como él estaba, él salió mucho con Doris Day, otra artista. Este artista, Rock Hudson, comenzó a salir y tuvo como 30 o 40 mujeres, porque un hombre que sea así, ¿verdad? Ve a una y pues vas en cualquier, como dicen vulgarmente, le echan los perros por todos lados. Y todas las muchachas en los restaurantes y todas las muchachas por todos lados. Entonces, él creyó que podía irse con todas y pues recorrió como 30, 40 mujeres. Y este hombre es el primer caso de SIDA en Hollywood el siglo pasado. Se volvió homosexual. Elvis Presley, el rey del rock and roll, otro tipo, ¿verdad? Bien parecido, el rey del rock and roll, tuvo cantidad de mujeres, muere también como homosexual en las drogas. Y así podemos ver nosotros que muchas veces lo que Dios nos ha dado de belleza o de dinero o talentos, esta belleza que tú tengas o que tú tienes como hombre, o el prestigio que tienes o el carisma con el cual tú te desenvuelves, se puede volver completamente hacia el mal. Si lo que hemos recibido de Dios no lo usamos para la gloria de Dios, se convierte en maldición. Y por eso Dios nos deja el ejemplo de Lucifer. No creamos ni lleguemos nunca a creernos, gracias a mi poder, es que soy muy inteligente, es que yo sabía que me decían el papucho de papuchos de Tlalnepantla y que yo tenía que triunfar. Y no, que yo me merezco cualquier hombre. Yo soy demasiado bella para estar con ese esparmatoje que me quiere casarse conmigo, lo que tú quieras y mandes. O por mi dinero comenzar a tratar a la gente despectivamente. ¿Que no sabes quién soy? Te estaciona así: quítate, tú eres un mugroso gato, yo soy hija de tal fulano de tal. Y comenzamos a usar la influencia, el dinero, el poder, la belleza o lo que creemos que nos abre paso en la vida, y se vuelve contra nosotros tarde o temprano. Eso le pasó a los ángeles de Dios. Ahora bien, querubín, Lucifer se revela y se arrastra a la tercera parte de los ángeles. Apocalipsis 12 del 3 al 4. A la tercera parte de los ángeles se van con Lucifer. Y se quedaron otros ángeles con Dios, correcto, todo el mundo lo sabemos, los ángeles buenos. La pregunta que les quiero hacer esto es para que lo pienses muy, muy bien. ¿Ustedes creen que los ángeles que se quedaron con Dios
¿Ya no pueden nunca pecar? Muy buena pregunta. Los que se quedaron con Dios ya no pueden nunca pecar. La respuesta es completamente claro que sí pueden seguir pecando. ¿Por qué? Simplemente porque tienen y continúan teniendo el libre albedrío. No permanecieron ni pertenecieron a la primera rebelión angelical, pero ellos siguen teniendo el libre albedrío. Y este es el grupo de ángeles a quienes Dios está exhortando y diciéndoles, porque sabemos también que muchos ángeles van a morir en el sentido, querubín va a morir en el lago de fuego, y la tercera parte de los ángeles que lo siguieron van a morir, y los demonios van a morir, y los nefilim, la mezcla mujeres, ángeles que mezclaron en Génesis 6, como lo vamos a ver en la segunda conferencia, van a morir también, aunque ellos no van a resucitar, como lo vamos a comprobar también. ¿Están bien? Bueno, vayamos a otro pasaje, a Primera de Reyes capítulo 22. La Biblia es maravillosa. Y siempre recuerda este versículo: lo que sabemos, no lo sabemos como lo deberíamos de saber. Nunca te ensoberbezcas y creas que pues ya me gradué en el seminario teológico fulano de Pompidou. O ya tengo doctorado en teología y tengo un major en Theology and Philosophy y por aquí, por allá. Bueno, nosotros, mi esposo y yo hemos conocido a tantos pastores, ¿verdad? Y tantas personas que de veras salen de los seminarios tan engreídos y los conozco hace 20, 25 años y siguen predicando lo mismo. O sea, no han seguido escudriñando, siguen predicando Juan 3:16, digo que está bien, escribió mis pastores, etcétera, etcétera. Pero hay tantas riquezas en la Biblia y se anclan, se quedan ahí porque ellos creen que ese conocimiento que tuvieron en el seminario es todo. Y lo que conocimos y lo que nos enseñaron muchas veces, yo nunca fui a ningún seminario, no sé, Dios no lo permitió jamás, siempre he sido autodidacta, y eso le pertenece a la soberanía de Dios, nunca me aceptaron en ningún seminario. Y yo pienso, ¿verdad?, que al salir del seminario sales cuadrado con la teología que te enseñaron. Y si vas a un pentecostal, te enseñan la doctrina pentecostal. Si vas a un presbiteriano, la doctrina de la reforma. Si vas a un bautista, la doctrina del evangelismo, que todo está muy bien. Pero muchas veces nos cuadramos y creemos que es que yo soy presbiteriano. Mi vida dice presbiteriano, y cuando muera mi tumba va a decir: aquí murió un presbiteriano, en lugar de un cristiano. ¿Ven? Nos encajonamos sin que nos demos cuenta en moldes que no están en la Biblia. Es como las corrientes que hay en la Biblia, el calvinismo y el arminianismo. Yo soy calvinista, no, yo no soy calvinista, soy cristiano, porque no sigo a ningún hombre, sigo a Jesús. Siempre pregunto: oye, ¿usted qué es? ¿Calvinista o arminiano? A ninguno de los dos, sigo a Jesús y la Biblia. ¿Por qué? Porque no me voy a encajonar ni me voy a cuadrar en simplemente ser calvino o hipercalvinista. Hay muchas cosas que Calvino se equivocó y que Arminio se equivocó. Entonces no podemos encajarnos en un molde. Somos hijos de Dios y nunca dejaremos de ser estudiantes de la Biblia. Nunca jamás podremos llegar y ya llegué. Es inmensurable el campo y los océanos de conocimiento que Dios tiene escondidos para los que le aman. Muy bien. En 1 Reyes 22 encontramos un caso de dos reyes, Josafat y Acab. Recordamos que Acab era el esposo de Jezabel, que fueron de los peores reyes endemoniados completamente que hubo en Israel. Entonces se juntan los dos reyes, les voy a simplificar esto, para tratar de pelear contra los sirios, y uno de ellos le dice al rey Josafat: oye, pero vamos a consultar a los profetas. Y entonces uno de los reyes dice:
No, 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 es que los profetas siempre me profetizan cosas malas y nunca buenas. Y entonces había un profeta verdadero, siempre ha habido falsos profetas en la historia, y había un profeta verdadero que se llamaba Micaías. Y entonces le dice uno de los reyes: mira, trae a Micaías, él sí es un profeta de Dios. Vamos a ver qué dice Micaías. Entonces van por Micaías y lo trae. Y entonces Micaías hace una profecía, que es la que vamos a leer. Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, o sea, Jehová: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí que Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. ¿Qué les parece este pasaje? ¿Qué les parece? Le funda uno de los fusibles, ¿verdad? Vamos a comenzar y vamos a ver lo maravilloso que es la Biblia. Dios, Micaías ve a Dios sentado en un trono. Sabemos que Daniel en capítulo 7, Daniel también ve lo mismo. Dios en un trono, y dice que estaba todo el ejército de los cielos. Cuando dice todo el ejército de los cielos, está hablando de los ángeles buenos y de los ángeles caídos. Estaba todo el ejército de los cielos ahí junto con él. Una de las cosas más sorprendentes que hay es que él les pregunta, versículo 20, a todos estos espíritus: ¿quién va a ser entre ustedes el que va? Porque Dios había determinado que el rey Acab tenía que morir. Dios es el que determina cuando un ser humano ya no tiene derecho a seguir viviendo, porque Él es el soberano y Él es el creador, y Él puede depender de cualquier criatura. Entonces Él les pregunta, Dios preguntándoles a los espíritus: ¿quién de ustedes tiene un plan para que caiga en Ramot, que iba a ser el campo de batalla? Y vemos nosotros en el versículo 20 que en ese momento, cuando Dios pregunta en el cielo, comienza una discusión entre los ángeles. Unos diciendo una cosa: no voy a hacer esta cosa, no voy a hacer aquella. Dios dejó una deliberación, que deliberaran, que platicaran, que consultaran, etcétera, etcétera. Y entonces dice, uno decía de una cosa y otra cosa, y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. En otras palabras, cuando este espíritu sale y se pone delante de Jehová, Dios sabía que ese espíritu es el que tenía la respuesta que él buscaba, pero les dio la oportunidad a los ángeles que deliberaran, que consultaran, que platicaran, que compartieran entre ellos los planes que tenían. Y finalmente surge uno de ellos y dice: yo le voy a inducir y yo sé cómo puede el rey Acab morir. En otras palabras, versículo 21, y Jehová le dijo: ¿de qué manera? ¿No es omnisciente Dios? ¿No sabía Dios de qué manera, o no sabía el plan que ya este espíritu había desarrollado? Y Dios le pregunta al espíritu: ¿cuál es tu plan? El Dios creador del universo. ¿Acaso no te pregunta Dios también a ti: ¿con quién te vas a casar? ¿O no le preguntaste? Con razón. Si venimos a la Biblia, dice Romanos 12:2 que cambiemos nuestra manera de pensar, y que una de las cosas que más le agradan a Dios es que vivamos preguntándole. Pero Dios no, claro que Él sabe, y entonces te casas con la persona equivocada. Dices: a ver, Dios, si tú eras tan poderoso, ¿por qué me dejaste casar? Tú pudiste haber impedido, tú sabías que me iba a salir como un cocodrilo con el que me casé. Y Dios te contesta: mamacita, es que claro que yo lo sabía, pero sabes una cosa, te he dado libre albedrío. Y tengo que respetar las decisiones que ustedes tomen. Y si esa decisión te va a traer consecuencias para mal, no me culpes a mí.
Las consecuencias tú las recoges, pero yo cumplo en mi responsabilidad de no bloquear la condición más grande que les he dado a mis criaturas, que es el libre albedrío. Porque el día que yo impida tu libertad, estoy bloqueando la determinación más grande que los seres humanos tienen. Si no tuviéramos la libertad de escoger y ser responsables de nuestras decisiones, no habría juicio. ¿Cuál va a ser el juicio de Dios al final? A todas las criaturas que tomaron decisiones equivocadas. Y Dios sabía que las ibas a tomar, pero Él no podía impedirlas. ¿Acaso Dios no sabía que Judas era el diablo? Claro, lo dice la Biblia, que cuando escogió a Judas, Él sabía que era un diabolos, en el griego, que era un diablo. ¿Y por qué lo escogió? Porque el día que juzguen a Judas y Judas digas, tú me escogiste, es más, agradézcanme, porque si yo no hubiera, Cristo no hubiera muerto, entonces no hubiera habido salvación. Así que denme por favor un doctorado o una medalla, porque yo soy el instrumento que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo, porque escrito está, ay de aquel también por el cual el Hijo del Hombre es entregado. ¿Qué le va a contestar Dios a Judas? Claro que sí, Judas, yo lo sabía y lo escogí y hasta el final te amé y me entregaste con un beso en el huerto de Getsemaní. Pero ¿sabes una cosa, Judas boy? Que si yo hubiera impedido que tú entregaras a mi Hijo Jesucristo, yo ya lo sabía, pero si lo hubiera impedido, hubiera violado tu libre albedrío. Y aunque Dios sabe las cosas que van a pasar, los responsables de las decisiones somos nosotros. Esto se llama teología elemental en el carácter de Dios. Y hasta que no entendamos esto, no entendemos que no podemos nunca culpar a nadie de nuestras decisiones. Hasta que tú llegues al punto en que digas, yo soy como soy, no por mi mamá que le decían fulana de tal de Tlanepantla, o mi padre fue un traficante, o me violaron cuando era niña. Ustedes compréndanme por favor, soy así porque me metí a la prostitución por esto, y me metí a traficar drogas por aquello, y me metí a matar a esas personas por lo que sea. Siempre que nosotros le echemos la culpa fuera de nosotros a algo o a alguien, no hemos madurado. La madurez se encuentra emocional, física y espiritualmente cuando aceptamos, soy lo que soy y he hecho lo que yo he hecho porque yo lo he determinado y así lo decidí. Y si mi mamá fue o me violaron y me hizo aquello, yo tengo la libertad para no ser como yo crecí o como en el ejemplo que me dieron. Yo he decidido porque así me ha gustado. Y cuando tú aceptas eso, comienzas a madurar como cristiano también. Esto es lo que se llama la victimización de la delincuencia, que es una de las áreas de la psicología más nocivas que existe. Es que esa pobre persona lo mandamos al psicólogo y pastor, fíjese que el psicólogo dijo, pues es que su papá lo golpeaba cuando era niño y después o la violaron a los 6 años de edad y la metió en un orfanatorio y pues ¿qué quería, verdad? Pues se volvió un delincuente, espérame tantito. Si nosotros atribuimos el medio ambiente y hacemos a un lado la oportunidad que Dios nos da de poder recibir su gracia para poder cambiar, nos hacemos víctimas y como los perritos malheridos comenzamos a lamarnos nuestras heridas y te pones en una cárcel, en un rinconcito y como Gutierritos, ¿verdad? Ay, pues es que nadie me quiere, yo soy así porque así me pasó y mi esposo me dejó o mi esposa me dejó y comenzamos a victimizarnos, a convertirnos en víctimas y comenzamos a hundirnos. ¿Quién te va a sacar de esa cárcel donde tú te has metido? Tú te has metido donde tú estás viviendo. Tú has aceptado las circunstancias que te rodean. Entonces no podemos echarle la culpa a nadie. Y Dios nos los muestra con la familia del cielo. ¿Quién de ustedes, le pregunta Dios a Isaías capítulo 6, va a ir como misionero? Heme a mí, envíame a mí. Dios hace lo mismo con la familia de esta tierra.
¿Quién de ustedes me quiere servir? Yo no te voy a forzar a nadie. Determínalo en tu corazón. Te quiero servir con pasión, con todas las fuerzas. Quiero ser santo, quiero purificarme, quiero limpiarme, Señor. Conozco mi vulnerabilidad, conozco mi debilidad, conozco que soy terco, conozco que soy débil, Señor, pero ayúdame. Y Dios te dice, ven entonces a mi palabra, fortalécete con mi palabra. Y cuando tú reconozcas esa incapacidad y la inadecuidad que nos rodea como seres humanos, yo voy a hacer un trofeo de ti, para que nunca te enorgullezcas y digas, mi poder, yo nací inteligente, o tengo estos doctorados, o tengo estos títulos, o mira, me parezco a Elizabeth Taylor de guapa, o a Rock Hudson. Cálmate, Gutierritos. Muy bien, entonces esto es extraordinario. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Le pregunta al ángel, ¿cuál es el plan para que el rey Acab muera? Y entonces le contesta, seré espíritu de mentira. ¿Dios acepta que alguien pueda ser espíritu de mentira? Eso no está en mi teología. Dios no puede permitir estas cosas. No. Vayamos al Nuevo Testamento rápido. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Versículo 9 al 10, está hablando el Espíritu Santo del anticristo, y dice segunda de Tesalonicenses 2 del 9 al 10, inicuo, se le llama al anticristo inicuo. Esta palabra en el griego es anomos, que significa sin ley. Se califica al anticristo como un rebelde contra toda autoridad. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y prodigios y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No oigo. El que sigue no le saque, dicen en mi tierra. Porque Dios, ¿quién? Dios. ¿Qué hace Dios? Les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así es como Dios trabaja. Si tú insistes en rechazar la luz, no quiero saber de tus mandamientos, no quiero cambiar mi condición de homosexual, no quiero seguir robando, quiero seguir en la pornografía, Dios te deja muy bien, no hay ningún problema. Y cuando un ser humano llega a un rechazo total, que solo Dios sabe cuándo, tú no vas a querer saber nada con él, entonces Dios te empuja deliberadamente para que te hundas más. Y lo encontramos otra vez. Ahora vayamos a Romanos capítulo 1 para ver estas verdades que están en la Biblia, pero repito, no las habíamos concientizado, no nos las habíamos apropiado, no las habíamos entendido. Dice en Romanos capítulo 1 versículo 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios también, no oigo, Dios los, no el diablo, Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron sus propios cuerpos. Cuando una persona insiste en la pornografía, insiste en la inmoralidad, cuando una persona insiste sigues insistiendo en acostarte con tu novio y tener relaciones sexuales antes de casarte, insistes en el adulterio, insistes en acostarte con mujeres que no son tu esposa, ¿sabes lo que hace Dios? Después de llamarte la atención una, dos o tres veces, como lo hacen esta mañana, sí, entonces Él te empuja para que te hundas y toques fondo. Y entonces te conviertas en una persona inmoral totalmente.
para deshonrar completamente tu cuerpo. Pero veamos que esto se repite 3 veces, la frase los entregó. Sigamos leyendo. 3 veces se menciona, versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por segunda vez. Por eso Dios los entregó, por segunda vez, a pasiones vergonzosas. Aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Igualmente los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, y por tercera vez se repite, Dios, subráyalo en rojo en tu Biblia las 3 veces que está esta frase, Dios los entregó a una mente reprobada. Aquí es el final de un juicio de Dios para una persona. ¿Saben ustedes lo que significa una mente reprobada? ¿Saben ustedes que estamos rodeados, familia de Dios, damas y caballeros que nos visitan y nos ven por los medios masivos? ¿Saben ustedes que estamos rodeados de un mundo de mentes reprobadas? ¿Saben lo que significa en el original mente reprobada? La palabra reprobado significa sin discernir entre el bien y entre el mal. Cantidad de gente a nuestro alrededor ya no sabe lo que es bueno o lo que es malo. Le llaman igual a lo malo, a lo inmoral, no tiene nada que ver, es la moda, es la naturaleza. Si le gusta un hombre, pues que se vaya con el hombre, si le gusta con mujer, una mujer, etcétera, etcétera. Ya no hay distinción entre el negro y entre el blanco, son zonas grises. Se nubla el entendimiento. No sé cuántos de ustedes sepan, pero se están juntando más de 15 organizaciones cristianas en Estados Unidos, 15 organizaciones cristianas para demandar a la NFL de fútbol americano en Estados Unidos, que es la que organizó el Super Bowl. Los quieren demandar estas organizaciones cristianas porque el medio tiempo, el show que sacaron fue pornográfico, parecía un table dance. Y defienden ellos la bandera que los niños no tienen el derecho de ver esas cosas. No eran bailables ni movimientos tampoco que pudieran enriquecer o que pudieran tantas cosas tan bellas que hay, ¿verdad? En el baile, pero ¿por qué tenían que poner un tubo y hacer un espectáculo como si estuvieran en un table dance? Y tienen toda la razón. Y la mayor parte de la gente... porque ya es normal. Esto es lo que se vende. Pero la Biblia dice que no es normal. Y sin que nos demos cuenta nos debilita. A los hombres nos debilita. ¿Por qué? Porque no estamos hechos de acero. Tenemos pies de barro. Y menos a los jóvenes. Y se comienza a aceptar como algo normal en las universidades. Y no es normal a los ojos de Dios. La Biblia dice, sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y ser santo, ¿qué significa? Ser separado, diferente a la moral del mundo. Están con una mente reprobada. Ya no distinguen qué es bueno ni qué es malo. Les da igual. Y vayamos en penúltimo lugar al libro de Daniel, capítulo 4, y veamos el mismo caso de 1 Reyes 22, con otro enfoque, con otro lente. Pero vean ustedes cómo la Biblia está llena así de pasajes que creíamos haber visto o entendido, y comienza Dios a darnos más luz al respecto. En Daniel 4, rápidamente les doy las bases. El rey Nabucodonosor es castigado por Dios temporalmente con insanidad mental. Cuando leímos anteriormente que Dios entrega a una persona, puede entregar a una persona a la inmoralidad o la puede entregar también a la locura. El 99% de los pacientes
que se encuentran en hospitales psiquiátricos son personas que no arreglaron un pecado o pecados de su pasado, que sus pecados los alcanzaron y que de alguna manera la raíz espiritual de la naturaleza humana que la psicología ni la psiquiatría puede considerar, ahí se encuentra la raíz de los problemas mentales. No es la mente, es algo mucho más profundo que la mente, que es el espíritu. Entonces, en la mente o los cambios de la mente se clasifican como paranoia, persona que cree que todo el mundo la ve, que todo el mundo la persigue; esquizofrenia, mente dividida. Don Pancho tiene una actitud en la mañana con sus hijos, en la oficina es otro hombre, en la iglesia tiene cara de San Clodomiro don Pancho, y con sus amigos, quien los viera, tiene otra cara, y al llegar a su casa tiene otra cara. Eso se llama esquizofrenia o desórdenes múltiples de la personalidad. Cuando una persona tiene 3 o 4 personalidades y no eres lo que tú eres con tus amigos, en la iglesia, con tu familia y con tus hijos, eres una persona esquizofrénica. O sea, hay un desdoblamiento en tu mente muy peligroso y puede ser producido por demonios. A otros le llaman sociópatas, a otros psicóticos. Entonces, las descomposturas de la mente, la ciencia de la psicología la tiene que calificar estas anormalidades y la Biblia le llama pecado. Pecado. Algo está funcionando en tu mente que te está desintegrando tu personalidad sin que te des cuenta. Porque esta descomposición mental viene de una forma no susceptible. Puede venirte pasada, es como las canas. De repente te ves en el espejo, tengo canas. Oye, te están saliendo desde hace 3 meses las canas y no te habías dado cuenta. No me había dado cuenta. Así es el pecado. Son como las polillas que se meten a un mueble de madera. Hace mucho tiempo teníamos un mueble de madera y un día le hice así y que se cae el mueble lleno de polillas. No me había dado cuenta que por dentro, por afuera se veía muy bonito el mueble, pero por dentro estaba siendo carcomido por cientos millones de insectos que debilitaban la madera hasta que se cayó completamente. Así es el pecado. Entra como la polilla y comienza el pecado sin que te des cuenta. Sigues con la pornografía, con tu adulterio, con tu fornicación, viendo revistas, robando, y sin que te des cuenta te comienzas a descomponer mentalmente. Comienzas a funcionar ya no normal. Las cosas ya no las ves normales, las ves iguales. El bien y el mal para ti ya no existen. Y en ese momento es una personalidad desintegrada. Y si tú insistes con esa conducta, Dios te empuja y Él te entrega para que toques fondo. Todo el capítulo 1 de Proverbios: por cuanto rechazaste la sabiduría y no quisiste mi consejo y quisiste permanecer en tus consejos, me llamarás y no responderé. Me buscarás de mañana y no me encontrarás, por cuanto me rechazaste, dice el Señor. Mas los que me escuchen habitarán confiadamente sin que tengan temor de ningún mal. Es el premio, el galardón que Dios da a los que le obedecen y siguen a Jesús. Nabucodonosor lo descompone Dios y permite que sea descompuesto en su sanidad mental. Y entonces observamos que el anuncio que Dios manda al rey, versículo 17, se le llama sentencia. Dios es como un juez y la sentencia es la siguiente. La sentencia, le dicen a Nabucodonosor, es por decreto de los vigilantes. Esta palabra se usa 2 o 3 veces nada más en el libro de Daniel. Daniel 4:17. Y esta palabra, a los que les interese, es I latina, Y-R, así, ir. Es una mezcla de arameo con griego, pero significa alguien que está vigilando. O sea, Dios, sabemos que son los ángeles. Más adelante en
Zacarías 6, Zacarías 1, nos damos cuenta en Job capítulo 1 que son los ángeles que Dios los manda a vigilar la tierra, los reinos, los gobernantes, las personas. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que los ángeles hayan decretado que el rey Nabucodonosor se comience a volver loco? Vamos a seguir leyendo. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que Él a quien quiere lo da y lo constituye sobre él al más bajo de los hombres. Pero si leemos más adelante el versículo 24 del mismo capítulo, esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi rey. Aquí ya se muestra que la sentencia vino de Dios y que se la dio a los ángeles para que la ejecutaran. Los ángeles son como el poder ejecutivo en el gobierno cósmico de Dios. Entonces, aunque en una parte se nos dice por decreto de los vigilantes, ellos no tienen la soberanía para poder decretar así sin antes el presidente hacerlo. Es como en una república, que México es una república. Se manda y se legisla un caso y se tiene que aceptar por los senadores y finalmente, ¿verdad?, el ejecutivo tiene que dictar si sí la acepta o no la acepta. Entonces el gobierno cósmico de Dios es el patrón o la plantilla como Dios decretó que funcionara la familia de los hombres en este planeta. Esta palabra vigilante es usada por seres espirituales de la corte de Dios y esto nos enseña que son seres que Dios ha designado soberanamente para gobernar el universo junto con Él. Increíble. ¿Y saben algo? Para que de veras nos sorprendamos y terminemos con este último pensamiento. Ahorita son los ángeles los que están gobernando junto con Dios. Cuando nosotros muramos y la iglesia sea completada y subamos al cielo, los ángeles pasan a segundo plano y seremos nosotros, la iglesia, los que vamos a gobernar con Cristo el universo. Señor Dios, creador de los cielos y de la tierra, y tu Hijo Jesucristo, el pastor de las ovejas, por el pacto sempiterno, capacítanos para que hagamos siempre, Señor, tu voluntad y las cosas que son agradables delante de tus ojos. Reconocemos que somos vulnerables, inadecuados, débiles, con pies de barro. Por ello, Señor, nos fortalecemos en el poder de tu fuerza, en el poder de tu soberanía, y tratamos de cambiar nuestra manera de pensar cada día que pasa, en el contacto que tenemos con tu santa palabra, con las escrituras que nos has dejado, que son espíritu y que son vida. No hay nada torcido ni perverso en tu palabra, toda ella es verdad a los que han entendido que tú eres un Dios santo y que nuestra vida debe prevalecer en la santidad. Las personas que en esta mañana nos hayan visitado o a través de la televisión, Dios te dé el arrepentimiento en este momento. Vuélvete a Él con todo tu corazón. Arrepiéntete de tus pecados. Reconoce que eres un pecador delante de Dios y que tú no puedes seguir viviendo como estás viviendo. Pídele perdón y a Cristo que entre a tu corazón. Él lo hará.